Caballo de Fuego, el mapa maldito que revela oro prohibido en Texas. Leyendas del Oeste. Un mapa encontrado por accidente. Una maldición que el gobierno intentó ocultar. Y un secreto de oro que costó cientos de vidas. En el corazón de Texas, la verdad se reveló en llamas. Literalmente. Esta historia no es para quienes temen lo desconocido. Descubrirás por qué algunas leyendas deberían permanecer enterradas o cerrarás este video antes de conocer el secreto que muchos murieron por proteger. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de exploradores de leyendas olvidadas. Dale like para apoyar al canal, comparte para que otros conozcan esta historia y comenta qué crees que se esconde tras el Caballo de Fuego. El sótano de la antigua biblioteca de El Paso olía a secretos y polvo cuando Elena Ramírez abrió la puerta olvidada. A sus 27 años, la historiadora de origen mexicano nunca imaginó que su trabajo de catalogación la llevaría a lo que los texanos llamaban el archivo prohibido. La caja parecía común, madera gastada, cerradura oxidada, hasta que Elena notó las quemaduras en los bordes y el símbolo grabado, un caballo en llamas. Según la leyenda, murmuró, traduciendo automáticamente las primeras líneas del diario al español de su abuela. Sus manos temblaron al sentir el calor inexplicable del papel. Entre las páginas amarillentas se reveló un mapa parcialmente quemado, ríos que ya no existían, montañas alteradas por el tiempo, y en el centro, la imagen de un caballo en llamas sobre lo que parecía ser oro, prohibido por decreto federal, 1887, decía el sello oficial medio borrado en el margen del mapa. El celular de Elena vibró. Era su jefe. ¿Encontraste algo interesante? Ella dudó, mirando el mapa. Nada importante, mintió, mientras doblaba cuidadosamente el documento dentro de su bolso. La cacería acababa de comenzar. Elena no pudo dormir esa noche. El mapa, extendido sobre su mesa de trabajo, parecía palpitar bajo la tenue luz de la lámpara. Sus manos expertas trazaban los contornos de los símbolos mientras su computadora buscaba referencias sobre el misterioso Caballo de Fuego. Imposible, murmuró al encontrar solo fragmentos de información, como si alguien hubiera borrado sistemáticamente esta historia de los registros oficiales. A la mañana siguiente, Elena condujo hasta la Universidad de Texas. En el departamento de historia local, encontró al profesor Hernández, un anciano de mirada penetrante que conocía las leyendas de Texas como nadie. Este mapa, susurró él, ajustando sus anteojos. Creí que todos habían sido destruidos en el incendio de 1912. ¿Qué es exactamente, profesor? La maldición del Caballo de Fuego. Su voz tembló. Durante la fiebre del oro de 1870, un prospector español llamado Diego Velázquez descubrió el mayor yacimiento de oro jamás visto en el oeste de Texas, pero cometió el error de confiar en socios estadounidenses. Elena lo observó levantarse con dificultad y cerrar con llave la puerta de la oficina. Lo traicionaron, le robaron su mapa y lo abandonaron a morir en el desierto. Pero Velázquez no murió fácilmente. La leyenda dice que hizo un pacto con fuerzas antiguas. Su espíritu regresó como un caballo en llamas, guardando el oro y consumiendo a cualquiera que se acercara con avaricia en el corazón. Es solo una superstición, dijo Elena, aunque un escalofrío recorrió su espalda. En 1887, una expedición oficial del gobierno encontró el lugar. De los 12 hombres enviados, solo 2 regresaron. Uno enloqueció, repitiendo historias sobre cascos ardientes y relinchos sobrenaturales. El otro era un geólogo que entregó un informe tan alarmante que el presidente ordenó aislar el área y prohibir toda mención del tesoro. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué había tan peligroso? Algunos dicen que el oro estaba contaminado. Otros creen que el lugar era sagrado para tribus nativas. Pero hay una tercera teoría. El profesor dudó. Que el gobierno encontró algo mucho más valioso y peligroso que el oro. Señaló un símbolo en la esquina del mapa. Si realmente vas a buscar esto, no vayas sola. Busca a Joaquín Torres en el pueblo de Águila Seca. Ahora es solo una mancha en el mapa. Pero él es el último descendiente de los Lipan Apache que conocieron esas tierras antes de los europeos. Y Elena le agarró el brazo con firmeza. Nunca, jamás te acerques de noche. Es cuando aparece el Caballo de Fuego. El sol castigaba sin piedad
Cuando la camioneta de Elena cruzó el límite del condado de Presidio, el asfalto dio paso a caminos de tierra y la civilización quedó atrás con cada kilómetro. A través del parabrisas polvoriento, el desierto se extendía como un vasto océano dorado, salpicado por formaciones rocosas que parecían centinelas silenciosas. En 300 metros gira a la derecha, anunció el GPS antes de emitir un sonido extraño y apagarse por completo. «Maravilloso», murmuró Elena golpeando el dispositivo. Su celular tampoco tenía señal. Suspiró y tomó el mapa antiguo, comparándolo con su mapa moderno. Águila Seca debería estar a menos de 1 hora de allí, cuando Elena finalmente avistó lo que quedaba del pueblo. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Águila Seca no era más que media docena de estructuras deterioradas, la mayoría en ruinas. Solo una casa mostraba señales de vida, una luz amarillenta y humo saliendo de una chimenea improvisada. Antes de que pudiera tocar la puerta, Elena escuchó el sonido inconfundible de un rifle al ser amartillado. 4 personas vinieron buscando el oro este año, dijo una voz áspera en español. Ninguna regresó. Elena se giró lentamente. Un hombre de mediana edad, con rasgos indígenas marcados, la observaba. El rifle apuntaba al suelo, pero estaba listo. Debe ser Joaquín Torres. El profesor Hernández me envió. El hombre entrecerró los ojos. Hernández debería saber que ya no recibo cazadores de tesoros. No soy cazadora, soy historiadora. Quiero documentar la verdad, no saquear. Algo en su sinceridad pareció convencer a Torres, quien bajó el arma. Entre, las noches son peligrosas aquí. En el interior sencillo de la casa, mapas y artefactos indígenas cubrían las paredes. Torres sirvió un café espeso mientras Elena explicaba su descubrimiento. Él escuchaba en silencio, su rostro impasible. Mis ancestros conocían ese lugar, dijo finalmente, señalando un círculo en el mapa de Elena. Lo llamaban la cicatriz de la tierra. Ningún animal va allí, ninguna planta crece. La maldición es real, pero no como tú crees. Elena iba a responder cuando escucharon el ruido de un vehículo acercándose. Torres apagó las luces de inmediato. «Rápido, por la puerta trasera», susurró. Escondidos tras un viejo granero, observaron cómo un SUV negro se estacionaba. 3 hombres bajaron, 2 con pinta de mercenarios y un tercero con traje, pese al calor. «¿Agentes del gobierno?», preguntó Elena. Torres negó con la cabeza. «Ese es Calvin Ward. Dirige una minera con contactos políticos. Lleva años buscando el tesoro». «¿Cómo supo?» «Alguien debió notar tu investigación. Monitorean cualquier mención del caballo de fuego». Mientras observaban, Ward desplegó un mapa idéntico al de Elena. «Eso es imposible», murmuró ella. «Creí que el mío era el último». «Lo imposible», replicó Torres, «es que aparezcan justo ahora, a menos que...». Miró al cielo. Luna roja. La leyenda dice que el camino al oro solo se revela bajo la luna de sangre, que es esta noche. A lo lejos, un relincho sobrenatural cortó el silencio, haciendo que Elena y Torres intercambiaran miradas de aprensión. «Tenemos que irnos de aquí», susurró Torres tirando de la manga de Elena. «Cuando el sol se pone por completo en la noche de luna roja, el desierto cambia». Se alejaron en silencio, esquivando ruinas hasta llegar a la camioneta de Torres, estacionada tras un viejo almacén. «No podemos dejar que encuentren el oro primero», protestó Elena. «No te preocupes, Ward tiene el mapa, pero no tiene la llave». Torres sonrió enigmáticamente al encender el motor. «Y la noche pertenece al caballo». Viajaron durante casi 1 hora por un terreno cada vez más inhóspito. La luna, ahora completamente visible, bañaba el paisaje en un inquietante tono rojo cobrizo. Elena notó que Torres evitaba mirarla directamente. «Esos símbolos en tu mapa», dijo Torres mientras conducía, «no son solo decoración. Son coordenadas astronómicas que solo funcionan bajo la luna de sangre, y esto...». Tocó un amuleto colgado en su cuello, un pequeño artefacto de hueso. «Es lo que mi bisabuelo llamaba el ojo del caballo». Se detuvieron frente a una formación rocosa que se alzaba como una mano esquelética en el desierto. Torres señaló una grieta estrecha. «La entrada prohibida. Nadie más conoce este camino». Equipados con linternas, se deslizaron por el pasaje hasta emerger en un pequeño cañón. Elena notó huellas de manos pintadas en las paredes rocosas. «Arte rupestre antiguo. Mi pueblo nunca extrajo oro de aquí», explicó Torres. «Sabían que la tierra estaba infectada»,
infectada. Las historias hablan de una estrella que cayó, trayendo riqueza y maldición. Avanzaron hasta encontrar una entrada parcialmente derrumbada, los restos de una operación minera. La mina del Español, murmuró Torres. La mina de Velázquez. Dentro los túneles se ramificaban en todas direcciones. Elena notó marcas de herramientas modernas. Alguien ha estado aquí recientemente. Expediciones secretas del gobierno, confirmó Torres. Pero nunca encuentran lo que buscan porque vienen con codicia. Tras varios minutos, llegaron a una cámara más grande donde aún permanecían equipos mineros antiguos. En un rincón, una mesa improvisada tenía instrumentos científicos modernos abandonados apresuradamente. «Mira esto», dijo Elena examinando documentos esparcidos, informes de radiación anómala, muestras de suelo con compuestos desconocidos. Torres asintió con gravedad. «El oro de aquí no es normal. Brilla en la oscuridad», dicen. Los que lo tomaron enfermaron y murieron. Mientras Elena fotografiaba los documentos, un estruendo distante retumbó por los túneles. «Ward», susurró Torres, «debe haber encontrado la entrada principal». Se apresuraron por un túnel lateral, llegando a una cámara que dejó a Elena sin aliento. El techo se había derrumbado, permitiendo que la luz rojiza de la luna iluminara una veta de oro expuesto. Pero este oro pulsaba con un brillo azulado propio. «Dios mío», murmuró, notando cómo las rocas alrededor parecían carbonizadas, como si hubieran sido quemadas. Torres mantuvo distancia del oro. La leyenda dice que Velázquez no hizo un pacto con el diablo, sino con algo mucho más antiguo, algo que cayó del cielo. «Un meteorito», concluyó Elena uniendo las piezas, «oro contaminado por algún elemento extraterrestre desconocido». En ese momento, oyeron voces acercándose. Ward y sus hombres habían encontrado su rastro. «Escóndete», ordenó Torres, empujando a Elena tras unos escombros. Ward entró en la cámara, sus ojos brillando de codicia al ver el oro resplandeciente. «Finalmente», exclamó, «el mayor depósito de tierras raras del hemisferio occidental. Esto vale más que el oro». «Señor», advirtió uno de sus hombres revisando un dispositivo, «la radiación está fuera de escala». Ward lo ignoró, acercándose a la veta brillante. «Imaginen las aplicaciones militares. Quien controle este material controlará el futuro». En ese instante, un viento inexplicable barrió la cámara, a pesar de estar bajo tierra. El suelo tembló levemente, y entonces vino el relincho, no desde afuera, sino como si emanara del aire mismo alrededor de ellos. Los mercenarios desenfundaron sus armas, girando en todas direcciones, mientras el sonido de cascos al galope resonaba cada vez más cerca. El aire en la cámara se volvió repentinamente denso, como antes de una tormenta. La temperatura aumentó drásticamente, haciendo que el sudor corriera por los rostros tensos. «¿Qué es eso?», gritó uno de los mercenarios, apuntando su arma hacia sombras que parecían moverse por voluntad propia. Ward revisó su detector. «Es solo gas natural escapando. Concéntrense en el material». Pero Elena, escondida, notó que el oro azulado pulsaba con más intensidad, como si respondiera a los intrusos. Pequeñas chispas comenzaron a saltar de su superficie, iluminando la cámara en destellos erráticos. «Tenemos que irnos», susurró Torres. Ahora, era demasiado tarde. Una onda de calor brotó de la veta dorada, seguida por un destello que cegó momentáneamente a todos. Cuando Elena recuperó la vista, la sangre se le heló en las venas. En el centro de la cámara, materializándose como si emergiera del aire mismo, estaba un caballo, no de carne y hueso, sino hecho de llamas que no emitían humo. Su crin ondeaba como fuego vivo, y sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad en contraste con su cuerpo luminoso. Donde sus patas tocaban el suelo, se formaban pequeñas grietas incandescentes. Los hombres de Ward abrieron fuego de inmediato, pero las balas atravesaban a la criatura sin efecto. «El caballo de fuego», murmuró Torres, su rostro iluminado por el resplandor sobrenatural. «El espíritu de Velázquez». El caballo se encabritó, relinchando furiosamente, y embistió contra los mercenarios. Uno de ellos cayó gritando, mientras marcas de quemaduras aparecían en su piel donde el espectro lo había tocado. Ward, sin embargo, se mantuvo firme. Sacó un objeto metálico del bolsillo interno de su traje, una pequeña caja cubierta de símbolos antiguos. «¿Crees que no vine preparado?», le gritó a la aparición. «Tu amo no es el único que conoce los caminos antiguos».
La caja en su mano comenzó a brillar con una luz verdosa, y el caballo de fuego retrocedió, como si sintiera dolor. Elena miró a Torres con interrogación. «Un artefacto Apache», explicó él en voz baja, «robado de un museo, sin duda. Se usaba para contener espíritus. Si captura al guardián», empezó Elena. «El oro quedará desprotegido», completó Torres, «y más gente morirá por su codicia». En ese momento, Ward notó movimiento en su escondite. «Tenemos compañía. Atrápenlos». El mercenario restante avanzó hacia ellos, pero Elena fue más rápida. Se lanzó hacia un lado, rodando sobre el suelo rocoso y derribando una estantería de equipos antiguos sobre su perseguidor. Torres enfrentó a Ward directamente. «Este lugar está maldito, Ward. El gobierno lo sabe. ¿Por qué crees que lo mantienen en secreto?» «Porque conocen el verdadero valor de este material», respondió Ward, aún sosteniendo la caja contra el caballo que rondaba inquieto. «Imagina armas que nunca se recalientan, baterías que duran décadas, tecnología que ningún país puede igualar». Elena aprovechó la distracción para acercarse a la veta dorada. Su formación como historiadora le hizo notar detalles que otros habrían pasado por alto. Alrededor del oro había inscripciones antiguas talladas en la roca, no en español ni en apache, sino en algo más antiguo. «Torres», llamó. «Estas marcas son una advertencia, no una maldición». El caballo de fuego volvió su atención hacia Elena, pero en lugar de atacar, se limitó a observarla. «La historia está equivocada», continuó ella, deduciendo en tiempo real. «Velázquez no maldijo el oro, se convirtió en su protector para evitar que lo extrajeran». Ward soltó una risa amarga. «Una teoría interesante para tus últimas palabras, doctora Ramírez». Apuntó hacia ella con un arma en su mano libre. «Aléjate de mi oro». «No es tuyo», respondió Elena con calma, «y no es oro». En ese momento el caballo de fuego cargó nuevamente, pero esta vez hacia la propia veta brillante. Al tocarla, comenzó una reacción en cadena. El material pulsó con más intensidad, emitiendo un zumbido que hizo rechinar los dientes de todos. El techo comenzó a ceder, y trozos de roca cayeron a su alrededor. «Se está derrumbando», gritó el mercenario, corriendo hacia la salida. «No sin el material», insistió Ward, intentando acercarse a la veta. Torres jaló a Elena. «Tenemos que salir ahora». Ella dudó. «Pero la historia, la verdad, vive para contarla», insistió él. Mientras corrían hacia el túnel de salida, Elena miró atrás por última vez. El caballo de fuego ahora se había fusionado completamente con la veta azulada, ambos brillando tan intensamente que era imposible mirarlos directamente. Ward estaba arrodillado frente al espectáculo, la caja de artefactos olvidada a su lado, su rostro una máscara de fascinación y terror. El último sonido que escucharon, antes de que el túnel colapsara tras ellos, fue un relincho triunfal que resonó a través de la montaña derrumbándose. El amanecer pintaba el cielo de naranja cuando Elena y Torres emergieron de la grieta rocosa, exhaustos y cubiertos de polvo. Detrás de ellos, una nube de polvo aún se elevaba desde donde la entrada de la mina había colapsado por completo. «Se acabó», murmuró Torres, mirando hacia la montaña parcialmente derrumbada. El caballo de fuego selló la mina para siempre. Elena se sentó en una roca, sus manos temblorosas sosteniendo la cámara donde había guardado las fotos de los documentos y las inscripciones antiguas. Milagrosamente, el dispositivo había sobrevivido. «No fue una maldición», dijo ella, comprendiendo al fin. «Fue una cuarentena». Torres asintió. «Velázquez debe haber descubierto la verdadera naturaleza de lo que encontró. No era codicia lo que lo motivaba al final, sino sacrificio. Se transformó en el guardián para evitar que otros extrajeran el material», concluyó Elena. «Y el gobierno federal lo sabía, al menos en parte». Regresaron en silencio a la camioneta. En el horizonte, helicópteros ya se acercaban, sin duda atraídos por el disturbio sísmico causado por el colapso de la mina. «¿Ward?», preguntó Elena. Torres simplemente negó con la cabeza. Escogió su destino. 3 días después, Elena estaba sentada en su apartamento en El Paso, reflexionando sobre cómo presentaría su descubrimiento. Los periódicos habían reportado un temblor natural que causó el colapso de un área montañosa deshabitada. Ninguna mención de Ward o sus hombres. Su teléfono sonó. Un número bloqueado. «Doctora Ramírez», habla el director de Operaciones Especiales del Departamento de Energía.
Quisiéramos hablar sobre sus hallazgos recientes. Elena sonrió. Estoy segura de que sí. Lo que ocurrió en esa mina es un asunto de seguridad nacional. Lo que ocurrió en esa mina es historia, replicó ella, y la historia pertenece a todos. Tras una larga pausa, la voz respondió: tal vez podamos llegar a un acuerdo. 6 meses después, el Museo Nacional de Historia inauguraba una nueva exposición, Leyendas del Oeste, Mito y Verdad. Elena guiaba a un grupo de visitantes, deteniéndose frente a una vitrina que contenía un mapa parcialmente quemado. Este es el mapa del Caballo de Fuego, explicó. Durante décadas se consideró solo una superstición. Hoy sabemos que contiene elementos de verdad histórica sobre cómo nuestros ancestros protegían lugares que consideraban peligrosos. Un niño levantó la mano. ¿Usted cree que el caballo fantasma era real? Elena intercambió una mirada con Torres, quien observaba discretamente desde el fondo de la sala. Creo que las leyendas más poderosas nacen de verdades que aún no comprendemos del todo, respondió. Y que a veces los monstruos en nuestras historias no son lo que debemos temer, sino la codicia y ambición que intentan contener. Esa noche, bajo la luna llena, conductores en la carretera solitaria que cruzaba el desierto juraron haber visto, por un instante, la silueta de un caballo corriendo libre por las colinas, su crin ondeando como fuego contra el cielo nocturno. Elena dejó flores sobre el pequeño marcador en águila seca, donde Torres le había revelado que los restos de Diego Velázquez habían sido enterrados según la tradición apache. «Gracias, vaquero», susurró. «Tu historia finalmente fue contada». Al regresar a su auto, notó algo brillante en el polvo. Al agacharse encontró un pequeño fragmento de roca con vetas azuladas relucientes. Por un momento, consideró llevárselo, la prueba final de su descubrimiento, pero entonces sonrió, enterrándolo de nuevo en la tierra seca. Algunas cosas, después de todo, eran mejor dejarlas como leyendas del viejo oeste.